Hubo una ciudad que llamó la atención de los expertos del Banco Mundial, a tal punto que los expertos del Banco Mundial la incluyeron en un informe que publicó en el 2015 sobre las 6 ciudades más competitivas del mundo. Esa ciudad tiene un nombre difícil de pronunciar para los extranjeros y esa ciudad se llama Bucaramanga. Bucaramanga es una ciudad conformada por 4 municipios: municipio de Bucaramanga, Floridablanca, Piedecuesta y Girón. De acuerdo al Banco Mundial, la ciudad de Bucaramanga, pese a que no está conectada con el mar, no tiene salida al mar, es una ciudad que entre el 2005 y el 2012 evidenció la tasa de desempleo más baja del país y también tuvo el ingreso per cápita a un nivel de 170% superior al promedio nacional. Pero eso no es todo. Santander, el departamento del cual Bucaramanga es su capital, también sorprendió a los más reconocidos analistas, a tal punto que llegaron a preguntarse si existe un milagro santanderiano. Y no es para menos. Santander evidenció un fuerte crecimiento económico hasta el 2014 con unas tasas promedio por encima del 5%, superior al promedio nacional. Eso hizo que la pobreza empezara a disminuir y llegara al nivel más bajo, y al mismo tiempo la clase media llegara al nivel más alto al alcanzar un 56% en todo el país. Y sin duda uno de los factores que contribuyeron a este logro fueron los altos precios del petróleo. Vale la pena recordar que en Santander está Barrancabermeja, una ciudad en la que está ubicada la refinería más importante del país y que cubre al 75% de la demanda de combustible a nivel nacional. Y otro factor ha sido que en Santander hay un talento humano excepcional. La presencia de instituciones educativas de calidad, así como los resultados en las pruebas de estado, demuestran que Santander es uno de los departamentos más educados. Sin embargo, en el 2014, Santander sufrió una ruptura estructural de su crecimiento económico y empezó a crecer a tasas por debajo del promedio nacional. Y en el 2020, el crecimiento se desplomó a menos 8.3%. Eso hizo que la pobreza empezara a crecer. Y en 2020 llegó al 46%, por encima de la clase media, que a su vez disminuyó al 35%. Eso significa que cerca de 350.000 personas entre el 2014 y el 2020 ingresaron a la pobreza y cerca de 200.000 personas salieron de la clase media. Si bien las perspectivas económicas muestran unas perspectivas muy favorables, dada la reactivación económica, lo que ha sucedido en Santander y en Bucaramanga ha sido una tragedia social. Y debemos revertir la tendencia
y construir unas bases sólidas y sostenibles para tener una economía pujante y una sociedad con oportunidades para todos. De ahí que la gran pregunta es, ¿y qué hacemos? A comienzos de este año, la Fundación Pro Santander, junto con investigadores de la Universidad de Harvard, publicaron un estudio que se llama el Diagnóstico de Crecimiento de Santander. Y en este informe se nos dio una gran noticia, y es que Santander tiene un alto potencial de complejidad económica. Eso significa que Santander, en relación a otros departamentos, le queda mucho más fácil poder producir o exportar nuevos productos, dada su capacidad, dado el talento humano existente en el territorio. Pero para poder aprovechar ese potencial, el estudio hizo un análisis de múltiples posibles causas que generan una restricción al crecimiento económico. Y concluyeron que hay dos restricciones vinculantes al crecimiento económico: la débil infraestructura de transporte y dos, fallas de coordinación. Empecemos por el primer punto: infraestructura de transporte. Santander tiene uno de los mayores costos a aduanas entre los principales departamentos. Y eso se debe a que, pese a que Santander es la cuarta economía más importante del país, está ubicado en el puesto número 16 en materia de infraestructura vial debido al mal estado de sus carreteras. Aquí ustedes pueden ver un tramo de la vía entre Piedecuesta y San Gil que, producto de la avalancha de comienzos del 2020, quedaron incomunicados el 80% de los municipios del departamento. Sin embargo, Santander tiene una gran oportunidad, y es que, debido a su ubicación geográfica, se encuentra en el corazón logístico de Colombia. Como ustedes ven, a Santander lo atraviesan las principales arterias fluviales, férreas y terrestres del país. No en vano, en Santander contamos con el puerto interno más moderno de América Latina, que es Impala. Por eso es muy importante velar por la terminación de proyectos como la navegabilidad del río Magdalena, la troncal del Magdalena, la rehabilitación de la vía férrea La Dorada-Chiriguaná. Y asimismo, se requiere poder tener proyectos bisagra que unan los diferentes modos de transporte, como la culminación de la vía Yuma, que conecta el modo carretero con el río, y también la conexión entre la vía férrea y el río Magdalena. Si logramos que el corazón bombee, le damos vida a Colombia. Y al mismo tiempo necesitamos conectar el resto del departamento con proyectos como la ampliación de la vía Bucaramanga-San Gil Barbosa, incluyendo el anillo externo metropolitano y diferentes variantes, la vía Bucaramanga-Pamplona, la Virgen-La Cemento, la ampliación de la ruta del cacao, en fin, muchas otras vías muy importantes para el departamento, y esto sin tener en cuenta las vías secundarias, que son las que unen los municipios entre sí, o las vías terciarias, que son las que unen las veredas con las cabeceras municipales. Y cuando hablamos de vías, hablamos de lo más preciado que tenemos en la vida, que es el tiempo. Y la segunda gran restricción vinculante al crecimiento económico, de acuerdo a este estudio, y que posiblemente es la más importante, consiste
en las fallas de coordinación entre los actores públicos y privados. De acuerdo al estudio, el individualismo y la desconfianza dificultan la colaboración en Santander. El informe señala un testimonio de un empresario que decía que los empresarios en Santander todavía se ven unos a otros como competencia en lugar de ver la China o el Brasil como los competidores reales. Y hacía alusión a un estudio que señala que la proporción en Santander de personas que creen que el individuo es responsable de su situación es más alta que en otros departamentos. Y esas fallas de coordinación tienen un impacto real en la calidad de vida de los santanderianos. Lo hemos visto en las ineficiencias en la prestación de servicios públicos, como es el de recolección de basuras, como es en la provisión del transporte público masivo, o para sacar adelante proyectos como la descontaminación del Río de Oro o la construcción de la vía La Virgen-La Cemento. Sin embargo, hay avances positivos en materia de coordinación. Santander cuenta con la Comisión Regional de Competitividad, que a su vez coordina el Comité Universidad, Empresa, Estado, y esta comisión es reconocida como una de las mejores de Colombia. Asimismo, la Cámara de Comercio de Bucaramanga ha creado diferentes clústeres, como el clúster de la construcción, el clúster del turismo, del cacao, de la salud, entre otros, en las que agrupa diferentes actores en torno a una actividad económica en particular. Y recientemente se reactivó la Fundación Empresarial Pro Santander, que durante más de 10 años estuvo inactiva. Cuando empezó este proceso de reactivación, un empresario me dijo: si somos 10 empresas, arranquemos. Hoy son 52 empresas afiliadas a Pro Santander en los últimos 2 años. Son empresarios que se quitan la cachucha de su empresa, se quitan la cachucha de sus gremios y se ponen la cachucha del departamento de Santander, con el propósito de construir y ejecutar una visión de largo plazo del desarrollo del departamento. Algo que ha sido admirable y que demuestra que sí hay conciencia de trabajo en equipo y que la coordinación sí es posible. Y como dice un proverbio africano, si quieres ir rápido, vete solo, pero si quieres llegar lejos, trabaja en equipo. Y para ir precisamente en esa misma dirección, es necesario mejorar la gobernanza de ciertas entidades en el departamento, como el área metropolitana de Bucaramanga, hacer una entidad que le pertenezca realmente a los municipios que la conforman e incluso vincular al departamento. También se requiere reestructurar el Instituto Financiero de Desarrollo de Santander y de SAN, con el propósito de que sea una entidad gestora, estructuradora y ejecutora de proyectos de desarrollo y que trascienda los mandatos electorales. Y por último, se requiere hacer lo propio con las corporaciones autónomas para que estas entidades hagan y desempeñen sus funciones con mayor rigor, transparencia y efectividad. Pero para que estas propuestas y muchas otras se hagan realidad, es necesario un despertar de la ciudadanía. Y eso implica que cada uno de nosotros se apropie del desarrollo y actúe con solidaridad y grandeza. Estoy convencido
que los expertos del Banco Mundial y otros analistas no se equivocaron. El milagro santanderiano ocurre en medio de las grandes crisis. Y es en estas circunstancias donde mostramos toda nuestra entereza para construir un desarrollo sostenible. Hay una historia que apenas comienza y en la que cada uno de nosotros somos protagonistas de hacer de este sueño una realidad. Muchas gracias.